Buenos días. En primer lugar, pedir disculpas por la voz, que espero que me permita terminar, pero no lo tengo muy claro. Me gustaría agradecer a la organización del Congreso la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa. Y a continuación voy a presentar los resultados de una serie de estudios que hemos realizado en colaboración con la Unidad de Epilepsia del Hospital Rubio Internacional sobre la afectación del lenguaje en pacientes con epilepsia. Bien, el interés por el estudio de la epilepsia en el contexto, del estudio del lenguaje en el contexto de la epilepsia goza de larga tradición, puesto que se trata de una función cognitiva que se ve afectada tanto por la enfermedad como por algunos de sus tratamientos, especialmente la cirugía de la epilepsia. Junto con los problemas de memoria, las dificultades del lenguaje constituyen una de las quejas más frecuentes de los pacientes con epilepsia, especialmente los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, aunque se pueden dar en otros casos de epilepsia focal o de epilepsia globales con deterioro cognitivo muy grave. Generalmente los problemas del lenguaje se asocian a la epilepsia del lóbulo temporal. Y esto no es de extrañar si consideramos que los lóbulos temporales albergan muchas de las regiones y de los fascículos que están implicados en circuitos clásicos del lenguaje, tanto de Wernicke como de Broca. En general, las dificultades o los problemas más comunes hacen referencia a la habilidad de la denominación visual de objetos, así como la fluidez verbal, aunque en ocasiones se pueden ver también dificultades tanto de comprensión como de lectura. Pero generalmente la mayor parte de esta problemática se ve reflejada, como digo, en la denominación y en la fluidez. Me gustaría enmarcar los resultados y la interpretación de los mismos en una conceptualización del cerebro como una red. En este sentido, de un tiempo a esta parte ha venido, digamos, cogiendo terreno, ganando terreno, una conceptualización de la epilepsia como una enfermedad de redes neuronales. En este sentido, hay numerosa evidencia, tanto de neuroimagen funcional como de neuroimagen estructural, que nos indica que el impacto de la epilepsia se extiende mucho más allá de la zona de comienzo de las crisis. En este sentido, hay un proyecto denominado Enigma Epilepsia, que es un proyecto multicéntrico, en el que se han evaluado casi 4.000 resonancias, tanto de pacientes como de controles, y en este estudio se demuestra que la afectación a nivel cerebral de la epilepsia se encuentra tanto en regiones vecinas al foco, a esta zona de inicio de las crisis, como en zonas remotas, corticales en este caso, puesto que son esclerosis de hipocampo, tanto en el hemisferio ipsilesional como en el hemisferio contralesional. Y se trata de una afectación distribuida a lo largo de todo el cerebro. Por tanto, podemos decir que el impacto de la epilepsia no se circunscribe a la zona del inicio de las crisis, sino que se ve distribuido en todo el cerebro. Del mismo modo, las funciones cognitivas hoy en día se consideran no como resultado de la acción aislada de regiones corticales o regiones cerebrales en general, sino de la interacción y la actividad coordinada entre distintas regiones que conforman redes neuronales. Esto hace que en ocasiones podamos encontrar una misma sintomatología, una misma función afectada, pero que está asociada con localizaciones o con lesiones ubicadas en localizaciones distintas dentro del cerebro. Asimismo, sabemos que cualquier evento que afecta la integridad de una región específica va a tener una repercusión en la red o en las redes de las que forme parte dicha región. Así que las alteraciones conductuales y cognitivas que nos vamos a encontrar reflejan en ocasiones el funcionamiento de una nueva red que se ha formado, que en ocasiones tiene una función compensatoria, puesto que permite mantener la función, y en ocasiones tiene una función maladaptativa, puesto que esa nueva red no permite sostener o albergar la función de manera normal. Teniendo en cuenta esta distribución de las regiones corticales que participan en el lenguaje, una de las áreas que ha generado mayor debate en los últimos tiempos ha sido sobre la participación del papel del hipocampo en la función de la denominación visual. Existen evidencias que parecen sugerir que el hipocampo tiene un papel activo en esta función de la denominación. Es decir, se ha encontrado una asociación entre el rendimiento prequirúrgico y la integridad o el volumen hipocampal,
También hay estudios que muestran activación del hipocampo durante tareas de denominación y también diferencia en el rendimiento postquirúrgico en pacientes con esclerosis de hipocampo y aquellos que no tenían esclerosis de hipocampo. Sin embargo, otros autores, basándose fundamentalmente en investigaciones en pacientes con demencia semántica, que como sabemos son pacientes que tienen una atrofia de la región temporal anterior bilateral, aunque con mayor asimetría izquierda, consideran que el hipocampo no está implicado en la función de denominación ni en el lenguaje en general. Bien, existe un estudio del grupo de Marcel Mesulam en el que seleccionaron 11 pacientes con demencia semántica, con atrofia circunscrita a la región temporal anterior izquierda, y encontraron en estos pacientes que estaban caracterizados por problemas de denominación y donde los principales problemas eran errores semánticos y errores de tipo anómico. Si vemos el territorio afectado en esta demencia semántica, es muy parecido al que se extirpa en la intervención quirúrgica estándar de la epilepsia. Y como digo, estos autores han demostrado que no existe un deterioro en la función de denominación cuando los pacientes son sometidos a una cirugía estereotáxica, una amigdaloconvectomía estereotáxica por láser, en comparación a otro tipo de intervenciones que denominan abiertas, que están asociadas a bien a eliminación de estructuras relacionadas con la denominación o interrupción de sustancia blanca, que también participaría en funciones del lenguaje. Dado que este estudio incluía pacientes con esclerosis de hipocampo y pacientes con hipocampo normal que eran extirpados en todos los casos, esto parece apoyar la idea de que el hipocampo no estaría involucrado en esa red de funcionamiento del lenguaje. Bien, pues con la intención de aclarar un poco la participación del hipocampo, ¿no?, en la función de denominación, realizamos un estudio en el que seleccionamos 45 pacientes con esclerosis de hipocampo, 37 pacientes con lesiones neocorticales, los cuales 19 tenían generalmente displasias que afectaban a la región temporal anterior, y 18 pacientes con encefaloceles situados en el polo temporal, así mismo 25 controles. A estos pacientes le aplicamos una batería que evaluaba funciones clásicas del lenguaje, denominación visual, fluidez de categoría y una prueba de discriminación visual para descartar que hubiera problemas más primarios de identificación de objetos. Y comparamos su rendimiento mediante una ANOVA. Lo que nos encontramos fue que en la prueba de denominación los 3 grupos de pacientes rendían peor, tenían un peor rendimiento que los controles. Pero también observamos que los pacientes que tenían lesiones en la región temporal anterior también ejecutaban peor que los pacientes con esclerosis de hipocampo. Este análisis global de la tarea de denominación no nos permite conocer en qué fase o qué subfase está afectada dentro del proceso de denominación. Se trata de un proceso muy complejo y no sabemos, por tanto, dónde reside el déficit en este tipo de pacientes. Para ello, lo que hicimos fue analizar el tipo de error que cometían estos pacientes. Entonces, en cuanto a los errores semánticos, observamos de nuevo que todos los pacientes cometían más errores que los controles y no había diferencia entre ellos. Sin embargo, cuando nos centramos en los errores de tipo anómico, es decir, la dificultad para encontrar la etiqueta verbal del objeto, lo que nos encontramos era que solamente los pacientes con lesiones en la zona neocortical, tanto polo temporal como región temporal anterior, eran los que tenían más errores que los controles, pero también tenían más errores que los pacientes con lesiones de hipocampo. En cuanto a la fluidez semántica, de nuevo encontramos que todos los pacientes rendían peor que los controles. Por tanto, podemos identificar el error de tipo anómico como específico asociado con la lesión neocortical en pacientes con epilepsia. Bien, una vez identificado este error como característico de estos pacientes, lo que nos interesó fue determinar cuál era su correlato neuroanatómico. Para ello, no existen muchos trabajos que hayan estudiado los distintos tipos de errores y su correlato neuroanatómico en epilepsia, y los estudios que se encuentran presentan resultados contradictorios. Así, un estudio publicado en Brain en el año 2009 encontraba una asociación entre una hipoactivación temporal posterior y el número de errores anómicos, es decir, a menor grado de activación, mayor número de errores de tipo anómico. Nosotros en este caso seleccionamos 12 pacientes con lesiones en la región temporal anterior
y obtuvimos medidas morfométricas de todo el cerebro y que correlacionamos con tanto el rendimiento general en denominación como con los tipos de error. Lo que encontramos fue una correlación entre el índice de... Estas medidas morfométricas nos permiten extraer parámetros tales como grosor cortical, superficie, área y índice de girificación. Lo que encontramos fue una correlación entre la denominación y el índice de girificación local en la región el giro fusiforme en estos pacientes. Igualmente, en los errores semánticos encontramos también una correlación negativa, en este caso, entre el índice de girificación y el número de errores semánticos. Sin embargo, en ambos casos, estas comparaciones, estos niveles no alcanzaron la significación por corrección por comparaciones múltiples, es decir, que se quedarían en un limbo en cuanto a su significación. Cuando nos centramos en los errores anómicos, identificamos 3 clústeres de morfométricos, tanto en región temporal medial, que incluía parahipocampo, giro fusiforme y corteza entorrinal, y 2 clústeres en la región cingular anterior. Estos clústeres presentaban una correlación negativa con el número de errores anómicos, lo que nos indica que este índice de girificación está asociado en ocasiones o nos habla de la integridad de estas regiones cerebrales, con lo cual a una peor o menor integridad de las regiones teníamos un mayor problema para denominar los objetos. Dado que este tipo de errores están muy correlacionados entre sí, lo que hicimos fue llevar a cabo unas correlaciones parciales que lo que hacen es mantener estable la contribución de una de las variables mientras se comparan las otras. De esta forma encontramos que en la comparación la correlación entre el número de emisiones y la girificación local, manteniendo constante el número de errores semánticos, encontramos diferencia a cuando hacíamos lo propio con los errores semánticos, de manera que había una región más anterior en el giro fusiforme que estaba específicamente asociado con el tipo de error semántico, lo cual podía ser un marcador biológico de este tipo de error en los pacientes con epilepsia. Bien. En otro de los estudios lo que quisimos ver era cuál era el patrón de activación de estos pacientes con lesiones neocorticales durante una tarea de denominación. Para ello seleccionamos 10 pacientes con lesiones neocorticales y 10 controles y medimos la actividad cerebral mediante magnetoencefalografía mientras realizaban una tarea de denominación. Cuando analizamos los resultados nos encontramos con un patrón típico de activación donde aparecían zonas occipitales, zonas temporales posteriores, corteza perirrinal y también giro frontal inferior. Este patrón es similar al observado en otros muchos estudios realizados con tareas de denominación. Cuando comparamos el rendimiento o el nivel de activación entre paciente y control, lo que nos encontramos fue una disminución de la activación en los pacientes comparados con los controles en una región posterior temporal. Al principio nos quedamos muy sorprendidos, puesto que esperábamos que esta hipoactivación estuviera más relacionada con la zona donde estaba la lesión. Sin embargo, buscando en la literatura, encontramos en aquel momento este trabajo que había mencionado antes, que también encontraban una hipoactivación de la región temporal posterior y, curiosamente, también un estudio previo, también publicado en Brain en el año 99, en pacientes con demencia semántica, que como sabemos tienen esa atrofia en la región temporal anterior, pero ellos también encontraban una disminución de la actividad en la región temporal posterior izquierda. En ambos casos, los autores de estos trabajos postularon que esta disminución podía deberse a una disminución en la conectividad antero-posterior producida justamente por una alteración en estas regiones temporales anteriores. Y bien, con el objetivo de testar esta hipótesis de la disminución de la conectividad, lo que hicimos fue aplicar en este mismo estudio una técnica, en este caso, de conectividad. En cuanto a los estudios de conectividad funcional, existen, digamos, dos variantes. Una que es la conectividad funcional propiamente dicha, que lo que nos habla es de la dependencia estadística o una correlación entre eventos neurofisiológicos, entre dos series temporales, nos dicen si aumentan conjuntamente, si disminuyen conjuntamente o si uno aumenta cuando otro lo disminuye. Hay otro tipo de conectividad que se denomina conectividad efectiva, que lo que hace es describir la influencia que un sistema neuronal ejerce sobre otro. Es decir, en este sentido nos habla de causalidad
y nos permite conocer la dirección de esta interacción. Bien, por eso utilizamos un tipo de análisis de estas características y lo que hicimos fue, basándonos en el patrón de actividad que habíamos observado, extrajimos una serie de coordenadas y lo que hacemos es generar una serie de modelos posibles que pueden estar explicando esta actividad. Estos modelos tienen que ser biológicamente plausibles y, mediante un procesamiento bayesiano de comparación de modelos, nos indica cuál de estos modelos es el que mejor va a explicar la actividad que estamos encontrando. De estos 6 modelos que propusimos, obtuvimos que el mejor modelo era un modelo bilateral con conexiones hacia adelante y conexiones hacia atrás. Este tipo de modelos de conexión se ha descrito también en otro estudio utilizando técnicas parecidas. Esta metodología no solo nos permite identificar qué modelo es el que explica mejor los datos, sino también nos permite extraer propiedades específicas de las conexiones. En este caso lo que encontramos justamente fue que había una disminución de la conectividad de la región temporal anterior ipsilesional hacia la región temporal posterior, que era justamente lo que estos 2 estudios previos habían postulado. También encontramos que había un incremento de la conectividad en el hemisferio contralesional también entre estas 2 regiones. Por lo tanto, para concluir, los resultados de esta serie de estudios, lo que hemos visto es que la epilepsia del lobo temporal, tanto asociada a esclerosis de hipocampo como a lesiones en la región temporal anterior, pueden producir una alteración en el procesamiento lingüístico. Por otra parte, que los errores de tipo anómico serían específicos de esta, o serían más diferenciadores de las lesiones neocorticales, tanto en comparación con los controles como en comparación con los pacientes con esclerosis de hipocampo. Y esto nos puede servir como potencial uso clínico para identificar este daño neocortical y diferenciarlo de crisis de origen mesial. Sabemos que en este caso las anomias se asociarían con una alteración en la región temporal anterior, tanto girofusiforme como para hipocampo, entorrinal y también cíngulo anterior, que estas lesiones provocan una disminución de la actividad en la región temporal izquierda, que podía, similar a la que se ha observado en otros estudios, y que podía venir explicada por una disminución de la conectividad y, por tanto, de la interacción entre regiones temporales anteriores, donde se ubica la alteración, y estas regiones posteriores que están enmarcadas dentro de esta red neuronal de la denominación. Por último, agradecer a todo el equipo investigador que forman parte de estos estudios, como ven, tanto el Hospital Roubaix Internacional, el Hospital Universitario de Vaud en Lausanne, Universidad Autónoma, Nebrija, Hospital Clínico San Carlos y Hospital Ramón y Cajal. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Campo, por el esfuerzo. Ha sido una presentación muy interesante y se ha entendido muy bien. Si alguien tiene preguntas, pues abrimos turno de preguntas. La doctora Centeno. Gracias, Pablo, por presentarnos este trabajo tan bonito. Yo tengo 2 preguntas. Uno, ¿qué estamos midiendo exactamente con el índice de girificación? O sea, es decir, ¿es que un paciente tiene más circunvoluciones en ese giro? Porque eso parece como algo congénito, ¿no? Con lo que alguien nace, o eso está asociado a la atrofia, es decir, si alguien hace una atrofia tiene menos girificación. Bien, el índice de girificación tiene que ver justamente con el número de giros, pero está asociado en ocasiones a zonas de displasia, tiene una reducción del nivel de girificación y está asociado generalmente se asocia con el nivel de atrofia de una región. Es verdad que puede estar en ocasiones relacionado con problemas de desarrollo, pero también muchas veces el crecimiento de estas lesiones, que se desconoce a lo mejor su inicio, llevan aparejadas estas alteraciones concomitantes de la girificación. Y ese parámetro se localizaba mucho en el giro fusiforme, que esto, ¿qué función tiene en la denominación? Yo pensé que el giro fusiforme era más de lectura, de comprensión. O sea, ¿el giro fusiforme está asociado a la nominación como tal? Sí, hay que pensar que la denominación es una función cognitiva compleja en la cual, o sea, intervienen muchos sus procesos y, como a modo de resumen, sería una especie de reconocimiento complejo del estímulo visual, una integración semántica de las propiedades de ese objeto, una recuperación de la etiqueta verbal o de la etiqueta léxica y, por último, la puesta en marcha de los digamos, circuitos motores que permiten pronunciar esa palabra. En toda esta fase puede verse alterada en distintos momentos
y por distintas afectaciones en distintos lugares. El giro fusiforme aparece, y generalmente esta zona muy anterior, aparece vinculada con la terminación de esa vía ventral implicada en la denominación visual de objeto. Vale, gracias. Sí, yo tengo una pregunta, Pablo. Aquí. Que me parece muy interesante la disociación que escribes que encuentras, entre que los defectos anómicos surgen de una región más posterior temporoparietal, ¿no? Y que los errores semánticos hay una correlación negativa con el giro fusiforme, ¿no? ¿Hay alguna evidencia, no de pacientes epilépticos, que, claro, el error anómico es un error negativo, un síntoma negativo donde no hay productividad, por lo tanto no puede emanar de una zona, de una red que sea activa o que sea disfuncional pero activa? Y hay alguna evidencia que los errores semánticos surgen de una lesión del IFOF, ¿no? Del fascículo occipito frontal inferior, ¿no? Y que si haces terapia, por ejemplo, de esos errores semánticos, mejora la anomia y mejoran la plasticidad medida con automatic fiber quantification de parte del tracto del IFOF, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en este grupo tienes tractografía hecha para ver estas rutas, ¿no? Es justamente lo que nos falta y lo que queremos hacer es, porque hay una hipótesis basada en modelos de pacientes, sobre todo con demencia semántica, pero también en modelos computacionales, que parece indicar que estos problemas anómicos, que son casi exclusivos de los pacientes con lesiones izquierdas, de hecho, no lo cuento aquí, pero tenemos pacientes con lesiones derechas, con encefaloceles, donde este tipo de errores no se produce, y tiene que ver con el acceso justamente a la región frontal inferior, que sería la que da el acceso o permite la recuperación de esa etiqueta léxica. Nuestra hipótesis es que el fascículo encilado estaría implicado, y probablemente esa diferenciación temporal anterior con la región frontal inferior sería la que estaría provocando esto. Y esto es una cosa que tenemos pendiente de que nos financien y poder hacerla, pero la pregunta es clave porque es nuestra hipótesis siguiente. Gracias. Yo tengo una curiosidad. ¿Has visto algún paciente dominante derecho en el que haya una alteración del procesamiento del gyrus fusiforme en el lenguaje en paralelo con una alteración en el reconocimiento de caras? Vale, nosotros que yo sepa, no tenemos datos sobre dominancia del lenguaje hasta ahora y tampoco hacemos procesamiento de caras, que sería interesante, pero lo que sí tenemos son muchos de estos pacientes con encefaloceles son bilaterales, solo que tienen a lo mejor el comienzo de la crisis asociado a un hemisferio. Lo que hemos visto hasta ahora no son muchos, tenemos 7 pacientes, porque son muy difíciles de encontrar, y estos 7 pacientes presentan un nivel de anomia muchísimo más bajo o casi insignificante o inapreciable con respecto a los pacientes con el comienzo izquierdo. No presento aquí, bueno, si queréis, parece que tengo aquí el dato. Y justamente en una comparación con izquierdo-derecho, observamos cómo los pacientes con esclerosis, tanto izquierda como derecha, presentan dificultad de denominación, pero los pacientes izquierdos con lesiones anteriores presentan también diferencia con respecto a, estos sean los derechos, perdón, respecto al izquierdo, tanto en denominación como en errores de tipo anómico. Los pacientes con encefaloceles derecho prácticamente presentan un nivel de anomia similar a los controles, pero diferencialmente con el encefalocele izquierdo. Esos datos, claro, son muy pequeños porque la muestra es muy pequeña, pero si encontramos como esa disociación entre izquierdo y derecho. No sé qué papel tendría la dominancia cerebral. No, te lo decía porque como el gyrus fusiforme derecho clásicamente es el que procesa el reconocimiento de caras y la lesión del fusiforme derecho produce prosopagnosia, si demuestras que en un paciente dominante derecho hay un deterioro del gyrus fusiforme en 2 funciones biológicas, estarían, digamos, en paralelo la alteración de la función del procesamiento del lenguaje con la función, por ejemplo, del procesamiento de caras. Un poco una curiosidad desde el punto de vista biológico. Es interesante. Lo que ocurre también es que en muchas ocasiones esa reconocimiento interhemisférica del lenguaje se produce a expensas de funciones visoespaciales, porque ocupan, digamos, como territorio de eso. Entonces, sería complejo, digamos, desentrañar a qué se debe cada cosa.
Yo creo que está descrito en la literatura esto, las lesiones, ¿no? La anomia para personas en el hemisferio izquierdo en relación al... O sea, el problema para encontrar el nombre de una persona en el hemisferio izquierdo es más cuando te hablan de una persona no sabes reconocer su nombre, y en el hemisferio derecho, debido a la prosopagnosia, ¿no? que hace el procesamiento visual de la imagen, si hay lesión aquí va a ser en este lado, también va a haber problema para el reconocimiento de las caras. Creo que sí que en hay eso casos en también la hay literatura en este sentido. como algún debate, porque hay un modelo del grupo de Patterson que dicen que los dos lóbulos temporales anteriores serían parte de esa red semántica y serían como centros integradores de toda la información distribuida en el cerebro. Y hay otros grupos que consideran si esa asimetría izquierda-derecha en cuanto al lenguaje. Pero en cuanto a caras, creo que sí que, igual Sí. creo que sí que están descritas las diferencias Hay entre derecho e izquierdo por el tema de la prosopagnosia, que también por las conexiones con el lóbulo parietal y la emoción en el lado izquierdo y derecho. Aquí sí creo que hay... Sí, es que me estaba acordando de un estudio de Damasio, que fue el primero que habló de estas zonas de convergencia, y creo que eran, pero no me acuerdo bien la verdad, pero vamos, tiene sentido que sea también derecho, claro. Buenos días. Como neuropsicóloga te tengo que decir que es súper interesante el trabajo y la discusión que estamos teniendo. Solo una consulta. En el caso de los errores anómicos, nosotros siempre intentamos luego darles pistas fonéticas para ver si ¿no? evocan la palabra, y eso nos generaría, ¿no? dos grupos diferentes, los que a pesar de la pista fonética no dicen el nombre, y los que dando pista fonética enseguida, ¿no? disparan la palabra. No sé si os lo habéis planteado o... Sí, esto gracias. Lo hemos venido haciendo últimamente, no lo hicimos desde el principio. Y entonces lo que hacemos es anotar justamente los que son errores. En ocasiones hay circunloquio, es decir, el paciente te das cuenta que sabe lo que es, describe la función, pero no se acuerda del nombre. En este caso es claro que ahí está preservada la representación semántica o conceptual. Y en otros casos lo que hacemos luego es le damos esa etiqueta o simplemente le volvemos a poner la imagen y inmediatamente le sale. Entonces creemos que es realmente un problema de acceso, aunque también hacemos otras pruebas que miden asociación semántica no verbal y también está afectada. Es decir, que una especie de mezcla entre alteración de la representación conceptual de los contenidos de la memoria semántica y también un problema de acceso. Pero ese problema de acceso lo vemos como más asociado a la lesión neocortical y mucho menos en pacientes con esclerosis de hipocampo. También hemos visto pacientes con mucha anomia en hipocampo, pero son casos que están muy deteriorados y pensamos que la extensión del daño es muy grande.